¿Sabías que puedes cargar tu celular gracias a un imán y un cable? Bueno, más o menos. Hoy conocerás a dos cerebritos que descubrieron cómo la electricidad y el magnetismo están conectados, Hans Christian Ørsted y Michael Faraday. Sin ellos no habría TikTok, microondas ni luces LED. Prepárate para ver experimentos locos, datos curiosos y descubrir cómo dos científicos super pros cambiaron el mundo para siempre. Olvídate del Wi-Fi por un momento y escucha, sin estos señores no tendrías ni cómo cargar tu cel. Hans Christian Ørsted nació el 14 de agosto de 1777 en Dinamarca. Desde pequeño no era el típico niño. Se la pasaba explorando la naturaleza y leyendo libros raros que ni entendía aún. Su papá era farmacéutico, y eso lo inspiró. A los 17 años, Ørsted entró a la Universidad de Copenhague a estudiar farmacia. Pero lo suyo era más la ciencia y la filosofía natural. O sea, la versión vieja. Ørsted fue un profesor de física en la Universidad de Copenhague y también un defensor de la educación científica. Hasta ayudó a crear la Sociedad Científica Danesa. Su vida amorosa. Se casó con Inger Brigitte Palladius en 1814 y tuvo 9 hijos. 9. Imagínate dar clases, hacer experimentos y cuidar a tremendas amigas. Además, era amigo de otros genios como Goethe y trabajó mucho para acercar la ciencia a la gente común, algo que hoy en día haría TikTok seguro. Un día de 1820, Austen estaba en clase haciendo un experimento con electricidad y ¡boom! Vio que una burbuja se movía cuando pasaba corriente eléctrica cerca. La electricidad había creado un campo magnético. Así descubrió que están conectados. Suena simple hoy, pero en ese entonces era como descubrir que los gatos entienden el Wi-Fi. Este descubrimiento abrió el camino al electromagnetismo, un campo que luego usarían otros pros como Faraday y Maxwell. Austen encendió la chispa y Faraday hizo el fuego. Por este descubrimiento, Ørsted se volvió famoso y reconocido en toda Europa. Hoy, el premio Ørsted es uno de los más importantes para profesores de física. También fue el primero en aislar el elemento aluminio, aunque no es lo más conocido que hizo. Murió el 9 de marzo de 1851, pero su descubrimiento sigue moviendo motores, trenes, bocinas y cargadores de teléfono. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en Londres, Inglaterra, en una familia pobre. Trabajó desde niño como encuadernador, pero leía cada libro que caía en sus manos. Él sí que sabía aprovechar. Un día leyó uno sobre electricidad y ¡zas! Se enamoró de la ciencia, tanto que fue a ver conferencias del famoso Humphrey Davy y hasta le escribió una carta para pedirle trabajo. ¡Qué confiancitas!, ¿no? ¿Y qué pasó? Que David lo contrató como asistente. Así fue como comenzó la historia de uno de los mayores científicos de todos los tiempos. Se casó con Sarah Barnard en 1821, formando una relación muy fuerte. Ella lo apoyaba mientras él hacía experimentos locos con imanes, ácidos, electricidad, y sobrevivía. No tuvieron hijos, pero él sí tuvo un montón de hijos científicos, sus descubrimientos. Trabajó más de 30 años en la Royal Institution, y aunque rechazó muchos honores, hasta la realeza, se ganó el respeto de todos. Murió el 25 de agosto de 1867, humilde, pero eterno. El experimento más famoso de Ørsted consistía en colocar un alambre conductor sobre una brújula y hacer pasar corriente por él. La aguja se desviaba, demostrando que un campo magnético se forma alrededor del conductor. Este fenómeno se conoce como el efecto Ørsted, y es uno de los fundamentos del electromagnetismo. Aunque Ørsted no formuló una ley matemática como tal, su experimento fue la chispa que llevó a Ampere a desarrollar la ley que lleva su nombre. Sus aportaciones y leyes pro. Faraday creó el primer generador eléctrico, sí, el abuelito de la planta de luz. Descubrió la inducción electromagnética, que traducida para que entendamos dice, si cambias un campo magnético, se genera corriente.
Cuanto más rápido lo cambias, más corriente generas. También formuló el efecto Faraday, estudió los campos eléctricos y escribió libros accesibles para todos. Todo un pro en la divulgación. ¿Sabías que Ørsted fue la inspiración directa de Faraday? Cuando Faraday leyó su experimento con la brújula, dijo, yo quiero entender eso. Y vaya que lo entendió. Lo que Ørsted vio por accidente, Faraday lo convirtió en generadores, motores y leyes. Como un dúo científico, uno hizo la pregunta, el otro encontró la respuesta. Gracias a ellos, hoy usamos el electromagnetismo en básicamente todo. Desde la lavadora hasta el Wi-Fi. Dos mentes, dos países, dos siglos. Pero una gran conexión, entender cómo funciona el universo. Gracias a Ørsted y Faraday, hoy tenemos electricidad en movimiento, motores, comunicaciones y hasta memes eléctricos. Por lo que la próxima vez que veas una chispa, enciendas tu ventilador o incluso estés cargando tu celular o tu computadora, recuerda que hubieron dos bros que encendieron el mundo y por lo tanto hay que darle las gracias, ¿no crees?